Dijimos que en función de lo que contábamos recién del Día Mundial del OVNI con el incidente Roswell, y que íbamos a hablar con un experto para que obviamente nos se introduzca en todo lo que hay para contar respecto de la ufología. Y la ufología tiene que ver con UFO, que es el acrónimo obviamente de un objeto no identificado, un volador no identificado en inglés. Y Dante Franch, que es escritor, conferencista, ha escrito ya 15 libros sobre ovnilogía para nosotros, ufología, y también sobre contacto extraterrestre, que es un poco lo que uno siempre pretende conocer. ¿Existe el contacto extraterrestre de alguna manera certificado, verificado? Lo que cuenta Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, de alguna forma roza la realidad. Bueno, vamos a saludar al muy destacado ufólogo Dante Franch, que tiene la gentileza de atendernos en esta tarde muy fría aquí en Mendoza. Dante, qué placer, ¿cómo le va? Un placer muy grande de todo el equipo aquí. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la presentación. Acá en Buenos Aires, frío también, pero bueno, bien. Y nosotros ese frío de Buenos Aires no lo soportamos, claro, porque tan seco. Oh, y acá, claro, uno se acerca ahí a caminar en el Bajo por la avenida Corrientes llegando al Luna Park, ya el frío terrible. Parte al medio. Ahí entra el viento del Río de la Plata y es terrible. Dios. De verdad. No. Frío de otro planeta para nosotros. Pero muy bien. Muy bien acotado. Dante, decíamos hoy, un poco nos introducíamos en el Día Mundial de los OVNIs por aquel incidente que ya cumple 79 años, el incidente Roswell. Pero, ¿desde cuándo en su caso personal el interés por los ovnis y desde cuándo la profesión de estudiarlos? Bueno, lo mío nace por una experiencia visual. Yo y 200 chicos más y algunos sacerdotes de la Iglesia Católica. Esto ocurrió en el lago Perito Moreno, en Bariloche. Ya tengo 74 años y ahí tendría alrededor de 9 o 10. Así que imagínate, ¿no? El que vive ese tipo de experiencia de chico es como que ya crece con como sabiendo algo más que el resto de las personas de pronto ignoran, ¿no? Y eso, bueno, me fue llevando con el tiempo, no enseguida, quizás 50 años atrás, o sea, a partir de los 20 y pico, a interesarme en la temática. Imagínate que 50 años atrás era poco la información que había, era poco los medios por lo cual uno podía tomar conocimiento de esto, y igualmente, bueno, fui de a poco estudiando, investigando, tuve yo propias experiencias, y eso, bueno, me lleva hoy a tener 15 libros escritos, algunos otros en proyecto, y hablar en congresos internacionales, mundiales, y salir en directo para, por ejemplo, la TV 24 de Washington D.C., en directo varias veces, así que en los noticieros, incluso hablando de la revelación del disclosure que está ocurriendo ahora en Estados Unidos. Dante, uno generalmente de manera recurrente y tal vez también, entiendo, seguramente errónea, al escuchar la definición ovni, la palabra ovni, al vincularse con ovni, supone inmediatamente que es una nave extraterrestre. ¿Qué es un ovni? Bueno, justamente el término en sí habla de un objeto que vuela pero que no está identificado, no se sabe qué es. O sea, el término en sí está describiendo muchas posibilidades, que pueden ser de satélites, meteoritos, aviones a gran distancia, pueden ser aves, pueden ser una serie de hechos puntuales que no significa que sean platos voladores o naves extraterrestres o algo por el estilo. Por eso es un término muy general. Pero es lo que hoy se conoce. Cuando nace esto, como bien vos dijiste en la introducción, el 2 de julio se lo toma como el Día Internacional del Fenómeno OVNI, pero en realidad el término que se emplea allá por 1947 es plato volador. Plato volador, que nace no de la experiencia de Roswell, en donde el objeto en sí cae, sino en un hecho que había ocurrido una semana, 10 días antes, que fue el 24 de junio de 1947, en el Monte Rainier, en donde un periodista que se denomina Kenneth Arnold
divisa, él iba en una avioneta, iba a cubrir unas notas, y la avioneta observa 9 objetos en forma de formación, como si fuera en forma de V, volando a una velocidad que en ese tiempo era increíble, que sería alrededor de 1.200 millas por hora, no había nada que volara a excepción de las bombas voladoras famosas, a esa velocidad, claro. Y a una altura muy muy grande, como 10.000 pies, que es la altura promedio hoy de los vuelos comerciales. Entonces, cuando él baja, lo que dice haber visto, él describe en forma de ala delta, pero el término que otros le comentan es si parecía como un plato, algo plano arriba, y ahí queda el término plato volador, que después se emplea en el caso que vos bien nombraste, de que ocurre, se calcula entre el 2 y el 5 de julio. Por el 5 de julio, un granjero, Mac Brazel, va hacia un destacamento policial y diciendo de que había caído un plato volador en su campo, esto es en el estado de Corona, Nuevo México, y que había cuerpos de seres allí. Eso lo comunica al sheriff local el 5 de julio. Por eso se cree que fue antes el accidente o de la nave caída, y se tomó en forma general como el 2 de julio, como el cumpleaños. Pero tiene estas connotaciones que acabo de explicar. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le hago una consulta. Usted recién hablaba de platos. Sí. Y por allá, por principios del año 2000, se conoció el efecto tic-tac, que fue donde la Marina de los Estados Unidos avista algún tipo de luz diferente u objeto, y coincide con esto, ¿no? Ellos en ese momento decían, es como un medallón de menta. Sí, y le daban la característica del tic-tac, o hay unos caramelos allá que se usan mucho en Estados Unidos, que son medios alargaditos. Acá también. Acá también, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, como que lo describen de esa forma, algunos personal militar, y después ocurre los casos de 2 pilotos de la Marina norteamericana que observan estos objetos, los encuadran con sus aviones ultramodernos, con los sistemas de apunte, y cuando lo encuadran empiezan a los gritos de como eufórico de que lo pudieron encuadrar. Bueno, esto lo presentan en el New York Times, y la Marina de entrada niega esto, ¿no? Niega que eso no había ocurrido. Bueno, y después de 4 o 5 años, la Marina norteamericana acepta que ese incidente había ocurrido. Entonces, bueno, son varias las descripciones, porque los objetos que han sido observados no son solo la característica de plato sobre plato, hay características que tienen como un sombrerito, hecho lo llaman también así, el ovni en forma de sombrero, es una de las características. Otras es el platillo, porque es como curva arriba y curva abajo, pero con una hilera de ventanas en el medio. O sea, hay otros que lo describen como habanos, alargados, o rollos como alargados. Bueno, son muchas las descripciones, cantidad de material investigativo al respecto, y filmado incluso por Estados Unidos a través de esta desclasificación que está dando. Dante, ¿cuánto, obviamente de aquello que se desconoce, comienzan a generarse mitos alrededor, y hay mucho relato por allí poco comprobable? Entonces esto lo genera más desde una mirada muy personal, ¿no? De quienes afirman tener este tipo de experiencias. Imagino que en su experiencia o en su tiempo ha sido recogiendo diferentes testimonios y demás. ¿Qué peso tiene el testimonio de aquel que dice haber visto un objeto de estas características? Bueno, hoy en día yo te diría que es primordial. ¿Por qué? Porque desde que a nivel técnico, que no era disponible para la persona común, Spielberg hace caminar, entre comillas, los dinosaurios. Vos veías la película y vos sabés que es de verdad o de mentira, pero ahora con la inteligencia artificial, con cualquier computadora, cualquier persona
hace lo que quiere y vos tenés que estar muy atento, sabiendo, ver determinadas cosas para darte cuenta que es IA. Entonces, ahora es muy importante el testimonio de la persona visual, la clasificación de esa persona. Por eso los archivos que el FBI ahora libera y el Departamento de Guerra norteamericano, el FBI tiene una cataloga de esta forma: los testigos creíbles o los testigos altamente creíbles. Eso es una categoría que el FBI está dando en este momento. Y lo que sacan o que están dando a conocer es creíble, porque si no, no lo estarían dando a conocer. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre he tenido esa premisa. Primero, las personas que me conocen, yo doy conferencia de esto hace más de 40 años, incluso he estado en la ciudad de Mendoza con un éxito bárbaro, y cuando la gente me venía y me traía una foto de algo, yo enseguida, ¿de dónde la sacaste? De día, de tarde, de noche, estabas dentro de un auto afuera, estabas atrás de una ventana, afuera de una ventana. Hay una serie de factores que hay que tener en cuenta, pero no tenemos que descreer del testigo que dice haber visto tal o cual cosa, lo que no significa que todo lo que han visto hayan sido platos voladores o naves extraterrestres, porque también puede haber confusiones por lo que sea, pero que las hay, y ese es el punto que hoy tenemos que profundizar, más allá de lo que hayan visto o no aquellos que por ahí nunca vieron nada, ¿no es cierto? Ahora, esto, perdón, a mí, ¿no? En lo particular me da la pauta que yo estoy segura que existe vida en el universo, en el resto del universo. No sé si en todos lugares, pero que existe vida estoy segurísima, o por lo menos lo que creo. No lo he visto, pero lo creo, pues si no, no podemos ser los únicos. En todo esto de mito, que recién le preguntaba a Diego que se ha generado y demás, ¿ha habido o se ha conocido alguna vez forma de lo que podríamos llamar un humano, no? Pero algo similar, un humanoide. Una forma, un encuentro del tercer tipo. Si existen características. Sí, mira, básicamente lo que se ha podido ver, fotografiar o filmar, no solo en Argentina, en otros países, y lo que va a presentar en breve seguramente Estados Unidos a través de esta liberación de información que ha propuesto Donald Trump, es tipologías antropomórficas humanoides, cabeza, tronco y extremidades, con una variable que va de macrocéfalos, cabeza muy grande, ojos grandes, ojos pequeños, ojos oblicuos, y algunas otras tipologías que son parecidas a nosotros, aunque estas son las menos. Ahora, la observancia general que yo por lo menos he podido recabar en base a todos estos años de estudio del tema, es que por ahí un caso de 10.000, la persona no puede describir aquello que lo levanta o en el lugar donde fue trasladado, porque era, como decir, una cosa, que era algo indefinible. Siempre han sido con formas humanas o humanoides, de distintas variables, que te puedo asegurar que hay más de 100 variables dentro de esa tipología, incluso entre los macrocéfalos, que serían esos que no tienen pelo, cabeza grande, hay una variable tremenda de color, diámetro o volumen de craneal, altura, morfología, largo de brazos, hay una serie de variables muy, muy grandes. Pero cuando uno analiza un poco la Tierra, ¿no? Si yo te pregunto, ¿cuál es el arquetipo, sacando al humano, que diríamos, bueno, esto es del planeta Tierra? En el mar solamente, ¿cuántas diferencias hay? Una mantarraya, un pulpo, un pez común, y dentro de los peces las grandes variables. Entonces las formas de vida son múltiples en el universo, y eso es lo que hoy tenemos que empezar a analizar. Vos bien dijiste, la magnitud del universo. Hay un cálculo que hace un astrofísico, se llama Drake, que calcula que solamente en nuestra galaxia, por el cálculo de probabilidades, tiene que haber alrededor de 100 millones de sistemas planetarios con vida inteligente similar a la nuestra. Quizá nos están estudiando ellos a nosotros también. Bueno, ese es otro punto que acabas de decir que es real y es en esto. Uno de los puntos que en mi caso yo mismo me autopensé es, si estas naves están, ¿desde cuándo están? Claro.
Y ahí empecé a indagar lo que yo llamo neo-ovni-arqueología. De hecho, mi tercer libro lo dedico a 500 nombres de estas naves desde 10.000 años antes de Cristo hasta la Foo Fighter en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que veían los pilotos objetos luminosos, redondos, que pasaban a los aviones a hélice como si fueran postes caídos en un campo, y eso lo llamaban Foo Fighter, que eran como esferas de fuego. Entonces, vos encontrás en la arqueología los distintos nombres como el ser humano llamaba a estas naves en la antigüedad, sabiendo que yo soy periodista de radio también, tengo 35 años en mi programa Encuentro Cósmico, ahora estoy en una M830 acá en Buenos Aires, nos alumbramos con dicroica, con LED, con una serie de tecnologías, estamos viendo en vivo de pronto otros países. Bueno, el ser humano de 100 años atrás, ¿con qué se iluminaba? Con la lámpara de aceite, con la antorcha. No tenía la tecnología que hoy existe. Entonces, la descripción de estos objetos siempre eran rodeados de esa luminosidad que ellos conocían. Soles que descienden, lunas que descienden, nubes resplandecientes, carros luminosos y una terminología que existe también de hace miles de años, que es el EPA que vuela. Y el EPA que vuela es el equiparativo al ovni. ¿Por qué? Porque el EPA era una ánfora con una ranura adelante y plano, y ahí se colocaban granos, harinas, y era como una medida. Vos ibas con un denario y comprabas un EPA de maíz, por ejemplo. Entonces estaban describiendo un objeto chato, en forma también ovoide, que volaba. Bueno, hay descripciones así muchísimas. Hernán Cortés, ¿sabés cómo? No te puedo creer. Bueno, y ya estamos sobre las noticias. Dijo esto, ¿no? De formas, de colores y demás. Nosotros lo tenemos acá. Altos, bajos. Sí, obvio. Y ni hablar de las razas, obviamente. Obvio. O sea, sí. no es descabellado pensar entre una eso. Ballena y yo hay diferencias. Y sí. No, pero me refiero a la raza humana. Sí, claro, también. Al humano. Entre un asiático, un africano, un americano, un nórdico, sí. Y un mapuche. La pucha, sí, no hay diferencias. Sí. Bueno, linda charla con Dante French, es conferencista, escritor, 15 libros ya sobre la ovnilogía, y hablando también de los contactos. Se nos fue el tiempo, vienen las noticias, ahí está, Dante, querido. Bueno, me llevó una nave. Sí, tratamos. Lo imaginé abducido junto a Vini y Neymar. Dije, ¿qué delantera van a tener? Por favor, bueno, yo haré de referir como pueda, ¿no? Bueno, nos queda Dante, querido. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted, por un placer realmente. Cualquier información pueden entrar a mi canal que se llama Encuentro Cósmico, videos, Dante Franch, ahí hay videos, filmaciones, o mi Instagram, que es dante.franch. Un gran abrazo, saludos ahí a Mendoza, mi querida Mendoza. Gracias, Dante, querido, gran abrazo. Chao. Que esté bien, Dante Franch, qué linda charla, ahora para aprender, viejo. No, olvídate, nos quedamos con ganas de seguir, Y bueno, una segunda parte, ¿quién te dice?